Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también a todos los organizadores. Lamentablemente no pude estar ahí a pesar de todo el esfuerzo. Y en esta ocasión me toca hablar un poco de la definición de hígado graso y las nuevas definiciones de NAFLD versus MAFLD. Entonces, un poco para iniciar la charla, me gustaría empezar hablando de la definición clásica de NAFLD, que es la presencia de más del 5% de esteatosis en ausencia de otras patologías hepáticas y descartando el abuso significativo de alcohol. Y esto es aproximadamente 30 gramos días en hombres y 20 gramos días en las mujeres. Y sabemos que esta patología está muy relacionada con otras patologías, como es la obesidad, la hipertensión, la dislipemia y el síndrome metabólico. Pero entonces acá surge el por qué necesitamos, o por qué tenemos la necesidad de una nueva definición, ¿no?, de esta patología. Y para tratar de entender un poco esto, voy a charlar primero de los mecanismos fisiopatológicos del hígado graso. Voy a hablar de la asociación que tiene con otras patologías, del impacto global del hígado graso y de las nuevas definiciones. Entonces, cuando hablamos de mecanismos fisiopatológicos, lo primero que tenemos que entender es que se trata de un trastorno multisistémico, donde hay interacción entre el tejido adiposo, el páncreas, el intestino y el hígado. Y en el tejido adiposo, a través de la generación de grasa visceral ectópica, que genera el aumento de ácidos grasos de cadena larga, a su vez también genera adipocitoquinas, con inflamación y estimulando una respuesta inflamatoria, que eso estimula las células de Cooper y a las células estrelladas del hígado a generar fibrosis y que esta patología vaya avanzando en el tiempo. Por la otra parte está el hígado, aumentando la lipogénesis, aumentando la lipólisis, y generando así aumentos de ácidos grasos libres y más inflamación en el hígado que perpetúa este mecanismo. Y por otro lado, no olvidarnos de el rol que tiene el hígado y las citoquinas inflamatorias y los ácidos grasos y el metabolismo de los lípidos en la insulinoresistencia, a su vez interactuando con el intestino como otro órgano generador y perpetuador de esta patología. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo para el desarrollo del hígado graso y de la fibrosis, que es lo que a la larga nos importa, porque es lo que va a marcar el pronóstico de esta enfermedad, sabemos que está relacionada con una dieta occidental, con el sedentarismo, con la obesidad y el sobrepeso, con la insulina resistencia, con el síndrome metabólico, y con un polimorfismo genético, que es este polimorfismo genético, que es el PNPLA, 3, que sobre todo se vio que está mucho más expresado en la población latinoamericana como somos nosotros. Y cuando hablamos de la progresión de la enfermedad hepática, un poco era lo que hablábamos cuando hablábamos de hipertensión portal. Esto es muy heterogéneo y no hay un estadio estático o que prediga qué paciente va a ir hacia qué lado, pero sabemos que el hígado tiene un estadio donde está sano, después hay un estadio donde el hígado aparecen los depósitos de grasa en el hígado y aparece el hígado graso, con aumento del tamaño del hígado graso, con la esteatosis hepática, y después está el otro fenotipo del hígado graso, que sería la esteatohepatitis, donde ya más allá de la esteatosis, hay injuria hepatocelular, hay inflamación, hay balonización, y en donde empieza a aparecer la fibrosis y el cambio de la histoarquitectura de este hígado, ¿no? Y cuando hablamos de fibrosis hepática también hablamos de un amplio espectro de fibrosis, porque bueno, puede ir de un F0 hasta un F4, que es la cirrosis, y saber en qué estadio o en qué situación va a caer nuestro paciente de esta enfermedad es difícil de determinar. Y por supuesto ya el estadio final o ya avanzado de esta enfermedad, que es la cirrosis en su estadio, como hablábamos antes, sin complicaciones o compensada, como llamábamos previamente, es la cirrosis descompensada, donde empiezan a aparecer las complicaciones avanzadas de la cirrosis con la hipertensión portal y el desarrollo de hepatocarcinoma, y acá un poco independientemente de la presencia de cirrosis, y sí también asociado con fibrosis avanzada. Los primeros estadios se caracterizan por ser reversibles, y bueno, y ahí es donde deberíamos tratar de poner el foco,
de la enfermedad para tratar de cambiar el pronóstico de esta enfermedad, y ya cuando el hígado está cirrótico o aparece en el hepatocarcinoma, lamentablemente no nos queda mucha opción que el trasplante o, en el caso del hepatocarcinoma, de terapias sistémicas o dirigidas. Cuando hablamos con asociación de otras patologías, sabemos que hay, como les nombraba, factores genéticos y epigenéticos que se asocian al hígado graso, como son estos polimorfismos genéticos que nombré previamente. Sabemos que la producción de adipocitoquinas generadas en el hígado favorecen la formación del hígado graso y se asocian fuertemente a la resistencia insulina, tanto como mecanismo generador de resistencia a insulina, sino también, como vamos a ver más adelante, como causa de la resistencia de la insulina. A nivel cardiovascular, con disfunción cardíaca y trastornos en el metabolismo de los ácidos grasos y de los lípidos que llevan a la enfermedad cardiovascular, y un poco asociado a todo esto en el impacto renal, ¿no?, que tiene esta patología. Entonces, cuando hablamos de mecanismos asociados a la insulinoresistencia, tenemos como principal mecanismo la inflamación, que viene como consecuencia de este trastorno del metabolismo de los ácidos grasos, con mayor producción de ácidos grasos de cadena ligera, que esto lleva a cúmulos de diacilglicerol intrahepáticos con mayor inflamación, con daño del retículo endotelial en las células intrahepáticas, que favorecen la insulinoresistencia, que favorecen la inflamación, y a su vez las ceramidas producidas por toda esta situación favorecen también todo este mecanismo perpetuador, generando aún de esta forma mayor resistencia a la insulina. Pero sobre todo relacionado con el TNF-alfa, con la interleuquina 6, y con el factor de crecimiento fibroblástico. Que todas estas patologías favorecerían el desarrollo de diabetes en nuestros pacientes. Cuando hablamos de la asociación de eventos cardiovasculares, en NAFLD se asocia a mayores eventos cardiovasculares, y un poco es lo que venimos hablando antes: el aumento de la resistencia de la insulina, la aterogenicidad que genera la dislipemia con aumento de los triglicéridos y trastorno en el metabolismo de los lípidos, el estrés oxidativo que generan las citocinas inflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina y el TNF-alfa, asociado a la hipercoagulabilidad de estos pacientes, que también se asocia mucho con la inflamación, con aumento del fibrinógeno, aumento del factor 8, aumento del PAI. Todo esto favorecería al desarrollo de eventos cardiovasculares, como son el desarrollo de arritmias, como es el desarrollo de disfunción cardiovascular, como es el desarrollo de aterosclerosis, y estos pacientes tienen mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, tienen mayor rigidez vascular y ateromatosis, y la enfermedad cardiovascular en los pacientes con NAFLD es la principal causa de muerte, ¿sí? Cuando hablamos de la asociación con la enfermedad renal crónica, y el NAFLD, un poco seguido a todo esto, la dieta, los depósitos de grasa en los riñones, el aumento de las citoquinas inflamatorias, está asociado a una caída del filtrado glomerular en estos pacientes, a mayor prevalencia de injuria renal, independientemente de la existencia de otros factores de riesgo, como son los factores de riesgo cardiovasculares, como es la diabetes tipo 2, y están asociados, y mucho más, esta asociación se ve mucho más en los pacientes con NASH. Ahora, cuando hablamos de los eventos cardiovasculares, la insulinoresistencia y hasta mismo el propio daño renal, desconocemos bien cuál es el mecanismo fisiopatológico en sí que favorece todo esto, y creemos que está asociado con todo esto, pero la realidad es que el fenómeno fisiopatológico por el cual el NAFLD o la hipertensión y los eventos cardiovasculares se asocian a NAFLD y viceversa, se desconoce. Y puntualmente en el caso del riñón, cuando uno ve todos los estudios, ningún estudio tiene biopsia renal, y todos sabemos que hay más daño renal por caída del filtrado glomerular, por microalbuminuria, pero la verdad es que no hay histopatología en los estudios que vemos de asociación de NAFLD con daño renal. Entonces, yendo un poco al impacto global del hígado graso, porque ¿por qué necesitamos conocer esta patología? La prevalencia global del NAFLD en adultos es un 25%,
Y cuando vemos los datos en Sudamérica, vemos que la prevalencia es aún más en algunos estudios, y esto probablemente, llegando al 30%, y esto probablemente está relacionado a los factores genéticos y los polimorfismos genéticos que hablábamos antes. Y está presente en un 7 a un 20% de las personas con peso normal. Esto es importante porque uno tiende a relacionar el NAFLD y el hígado graso con las pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, pero fíjense que un 7 o un 20% va a tener peso normal. Y que, como hablábamos antes, el NAFLD aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, el NASH y la diabetes aumentan el riesgo de hepatocarcinoma, y en el 2030 se estima que el NAFLD va a aumentar un 178% el riesgo de muerte por patologías hepáticas. Y como concepto, un poco lo que veníamos charlando, los pacientes con NAFLD tienen mayor mortalidad global que el resto de los pacientes, y siendo la principal causa de muerte en estos pacientes las causas cardiovasculares, y la segunda o tercera causa la enfermedad hepática. Entonces, cuando hablamos de Latinoamérica, porque a la larga nosotros siempre miramos los datos de afuera, pero somos diferentes, Latinoamérica es una región súper amplia, 20 países, una superficie enorme, se estima que 640 millones de habitantes, y tenemos diversidades culturales, y tenemos diversas procedencias dentro de Latinoamérica, y tenemos asimetrías económicas y diferentes políticas de salud, que esto nos hacen que mismo dentro de la región seamos heterogéneos y no nos comportemos de la misma forma. Pero lo que sí sabemos es que la prevalencia de diabetes tipo 2 en los latinos es de un 12,1% versus un 7,6% en otras regiones, y que la prevalencia de NASH varían de un 6 a un 18%, y esto puede estar relacionado con lo que hablábamos del polimorfismo genético, pero la verdad es que no hay tantos estudios que hablen de nuestros datos en Latinoamérica, y el que habla sobre todo de la prevalencia del hígado graso con un 30% es un estudio que sobre todo llevado a cabo en Brasil, y este es un estudio más reciente publicado en Annals of Hepatology el año pasado, donde acá se incluyen más centros, pero fíjense que 5 países nada más en Latinoamérica, ¿no? Brasil, México, Chile y Argentina. Un montón de pacientes incluidos, pero todavía faltan países para reflejar un poco qué es lo que pasa en nuestra región. Pero ¿qué vio este estudio? Según lo que se pudo evaluar en nuestros países, y bueno, la prevalencia es alrededor de un 24%, como lo dice en la población general, pero sí se vio que la prevalencia de NAFLD, por lo menos en Latinoamérica, estaba asociada a enfermedad mórbida, estaba asociada a diabetes tipo 2, y estaba asociada a las mujeres, más asociadas a mujeres posmenopáusicas. Entonces, la verdad que con respecto a NAFLD, al diagnóstico de NAFLD y hígado graso, hay pocos estudios que tienen biopsia hepática, entonces los resultados fueron muy heterogéneos en estos estudios. Pero sí me importaba mostrarle este estudio que publicó Federico en el 2018, Piñero, un colega y amigo, que habla de cómo va cambiando la etiología de la enfermedad hepática en los pacientes con cirrosis y que requieren trasplante de hígado, y cómo a la cabeza en el 2006, 2005 era la hepatitis C, y a lo largo de los años fue descendiendo, y a lo largo del tiempo vemos cómo el NAFLD empieza a subir la prevalencia, siendo la principal, con un aumento por 6 en los últimos años, ¿no? Y cuando vamos puntualmente al MAFLD, entonces, ¿cuál es la diferencia con NAFLD? Bueno, MAFLD se caracteriza por la presencia de esteatosis y al menos uno de los siguientes: diabetes, obesidad o sobrepeso, y disfunción metabólica. Y disfunción metabólica definida por 2 criterios de los siguientes: o pacientes que tengan hipertrigliceridemia mayor o igual a 50, o un un HDL, menor a 40 en mujeres y 50 en varones, hipertensión arterial, aumento del perímetro abdominal, prediabetes, incluyendo en este término a la glucemia alterada en ayunas y a la prueba alterada de la glucosa y a la diabetes, un OMA mayor a 2,5 o una proteína C reactiva mayor a 2. ¿Cuál es la diferencia con NAFLD? No excluyen el consumo de alcohol y de otras patologías asociadas, con lo cual los pacientes que consumen alcohol o tienen otras patologías asociadas están incluidos dentro de esta categoría. Entonces, ¿qué dice este consenso internacional de expertos que se publicó en Hepatology en el 2020? Dice, bueno, saca el término esteatosis versus esteatopatitis, quedó medio
mal definido. Y dice, a la enfermedad hepática por hígado graso hay que clasificarlo histológicamente por el grado de actividad y por el grado de fibrosis, independientemente, y sacar un poco del lado el término de esteatosis y esteatohepatitis. Con respecto a la cirrosis criptogénica, dice, saquemos el término cirrosis criptogénica y empecemos a considerar cirrosis por MAFLD en aquellos pacientes que hayan tenido historia de alguna ecografía con hígado graso previo al trasplante, o que hayan tenido una biopsia con hígado graso, o que tengan criterios de síndrome metabólico, independientemente de que en el explante no se encuentren signos con hígado graso. Y por último, el término de esteatosis primaria versus secundaria, cuando nos referíamos a otras causas de esteatosis más allá del hígado graso, ellos dicen, dejemos de llamarlas como causas secundarias y empecemos a llamarlas como causas alternativas de hígado graso. Y por esto me refiero a las drogas que generan esteatosis, la enfermedad celíaca, la NPT como alimentación parenteral, perdón, y el ALDI como patología en sí. Y entonces, ¿por qué de vuelta surge la necesidad de una nueva definición? Y porque, bueno, lo que buscamos es simplificar en la práctica diaria y tratar de disminuir la heterogeneidad que hay entre las definiciones de NAFLD, tratar de buscar un concepto más inclusivo y menos exclusivo para poder identificar mejor a los pacientes que tienen riesgo de desarrollo de NASH y fibrosis hepática, que sea un concepto fácilmente aplicable en la práctica diaria, donde uno puede identificarlo fácilmente, y tratar de identificar mejor a los pacientes que desarrollan fibrosis y complicaciones cardiovasculares y enfermedad renal asociada al hígado graso. Cuando hablamos de MAFLD, hay un estudio muy grande publicado por Kim en Journal of Hepatology que habla de su asociación con mayor mortalidad global que el NAFLD. Y cuando uno compara MAFLD con NAFLD, el MAFLD se asocia a mayor mortalidad global que los pacientes que tienen NAFLD. Se asocia per se a mayor mortalidad cardiovascular. Y en los pacientes con NAFLD y fibrosis avanzada, la mortalidad fue mucho más que en los pacientes con NAFLD y fibrosis avanzada. Entonces parecería que estos pacientes con MAFLD y fibrosis avanzada definen mejor cuáles son los pacientes que van a tener más mortalidad, ¿no? Y por otro lado también definen mejor, abarcan más a un grupo de pacientes que en la definición previa de NAFLD quedaban excluidos, y ahora con nuestra nueva incorporación de MAFLD son incluidos dentro de esta definición. Entonces, ¿cuáles son los outcomes? ¿Cuál es la diferencia de outcomes en estos pacientes? Y este es un estudio publicado en Hepatology el año pasado, donde se evaluó las diferencias entre los outcomes de estos pacientes, y la insulina resistencia y el grado de fibrosis fueron factores predictores de mortalidad en los pacientes con NAFLD. La enfermedad hepática crónica es el principal predictor de mortalidad en los pacientes con MAFLD, y si bien el NAFLD y el MAFLD parecen tener un perfil similar a largo plazo, la mortalidad relacionada a la patología hepática parece estar más relacionada a la insulinoresistencia, que esto sí se abarca mucho más en el MAFLD, y en el caso de los pacientes con MAFLD, a la enfermedad hepática crónica avanzada. Otro estudio de Pathology publicado hace 2 años, donde se vio que las pacientes con MAFLD tenían tenían mayor riesgo independiente del consumo de alcohol de desarrollar fibrosis, y los pacientes con MAFLD identificaban mejor a aquellos pacientes que tenían riesgo de desarrollar fibrosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes también incluían pacientes que estaban excluidos dentro de la definición clásica de NAFLD. Y bueno, entonces acá quise poner un poco qué pasa en Latinoamérica y cuál es la percepción que tenemos nosotros, y vi esta encuesta de México que le hicieron a 90 participantes, muchos especialistas y clínicos, y donde ellos contestaron que se familiarizaban más con la nueva definición de hígado graso, les servía mucho más para familiarizarse con la enfermedad en comparación con la clásica definición, y la mayoría se mostró a favor de esta nueva definición. Entonces, yendo a nuestras guías, ¿qué dicen nuestras guías? La Sociedad Latinoamericana de Hígado hizo un position statement acerca de esto,
Y ellos sugieren que debemos promover los estudios para conectarizar un poco más nuestra población y así poder realizar terapias dirigidas, políticas de salud dirigidas a nuestras necesidades, y parecería ser que esta nueva definición busca simplificar y lograr descentralizar la atención de estos pacientes para que todos conozcamos mejor la patología, los especialistas, los clínicos, los cardiólogos, los endocrinólogos. Parece que esta nueva definición busca concientizar y disminuir estigmas de la enfermedad hepática. Entonces, como mensaje final, y tratando de hacer honor al tiempo, actualmente la enfermedad por hígado graso es la enfermedad crónica más diagnosticada, tiene una prevalencia global del 25%, y esto quiere decir que 1 de cada 4 personas tiene hígado graso. Es probable que en los próximos años aumenten los casos de hígado graso a nivel global. Sabemos que los pacientes con NAFLD y hígado graso tienen mayor mortalidad, y se espera que en un futuro sea la principal causa de trasplante hepático en el mundo. Se trata de una enfermedad multisistémica y esto obliga a un manejo multidisciplinario, y es una patología con evolución bastante heterogénea y con muchos espectros dentro de una misma enfermedad, muchos espectros de manifestaciones clínicas, con lo cual sigue siendo un desafío para el manejo de estos pacientes para nosotros como médicos. Pero más allá de las definiciones, creo que el foco debe estar en tratar de conocer la patología y que el resto de los colegas conozcan la patología para realizar medidas de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las comorbilidades asociadas. Muchas gracias.